Listo. Bueno, vamos rumbo a 33 con un colega y amigo. Y se me ocurrió que valía la pena, amigos, que ustedes se enteraran un poquito de qué es lo que hay detrás de toda esta problemática que hoy acapara los medios de comunicación en una forma muy superficial, muy cholula, digamos así, que es el afer del ex secretario de la Presidencia de la República, del gobierno de Tabaré Vázquez, el doctor Miguel Ángel Toma. Ustedes saben que aparentemente una joven contadora realizó una serie de viajes pagados por el bolsillo de todos los uruguayos en calidad de asesora del secretario de la Presidencia. Lo hacía por la Secretaría de Antilavado, más allá de que era una contadora recién recibida, muy joven, que la CENACLAF no estaba investigando la ruta del dinero vinculada al tema de la violación de los derechos humanos y del Plan Cóndor, que se ventila o que se estaba ventilando en la justicia italiana. El periodismo se ha centrado en ese aspecto absolutamente, yo diría, superficial, secundario y nimio, no porque no tenga ribetes antijurídicos, que los tiene, sino porque en realidad la actuación de Toma desde hace muchísimos años, como un connotado miembro de la masonería, vinculado a todos los partidos políticos, o mejor dicho, al afer de todos los partidos políticos, es lo verdaderamente importante, porque una indagatoria en profundidad con respecto al comportamiento del doctor Toma, que ya le digo, no tengo absolutamente nada desde el punto de vista personal, al contrario, tengo un conocimiento personal con Miguel. Me preocupa su actuación institucional, que quede bien claro. Y esa actuación institucional es muy importante porque dice relación con una característica que lamentablemente tiene la política en nuestro país, que es la de la corrupción estructural y a su vez la impunidad. Ustedes saben que hace mucho tiempo yo vengo insistiendo, no desde un punto de vista meramente teórico, sino también desde un punto de vista práctico, más concretamente desde el 2006 nosotros venimos trabajando el tema de la corrupción de la casta política uruguaya, de la corrupción del Poder Judicial, de la corrupción del Ministerio Público. Y cuando digo corrupción no necesariamente me estoy refiriendo a aspectos económicos, también me estoy refiriendo a la permeabilidad de los magistrados frente al poder político y al poder de las logias, de la masonería. En este sentido, Toma es clave. Y nosotros hemos hecho varias denuncias con respecto a estos individuos, a estos operadores verdaderamente claves. En lo que refiere al Frente Amplio, y más concretamente al doctor Tabaré Vázquez, yo diría que él tiene dos asesores, dos cimientos de carácter legales, de asesoramiento jurídico, legal, fundamentales para su actuación anticonstitucional, ilegal y criminal. Son el doctor Gonzalo Fernández y el doctor Miguel Ángel Toma. Ambos tienen características comunes. Ambos son operadores del sistema que están por encima de los partidos políticos, porque incluso en situaciones de aparente corrupción de diferentes miembros de distintas colectividades políticas, han acudido a uno y a otro. La vinculación de Vázquez con Toma se remonta a la época en que Toma era colorado
y que ocupaba el puesto de director de Secretaría General del Ministerio de Salud Pública. Allí se genera toda una problemática del doctor Vázquez por el tema del software vinculado a aspectos sanitarios, oncológicos, que dan lugar a una investigación administrativa y a una investigación penal. Del aspecto administrativo se encargó el doctor Toma, que estando precisamente en el Ministerio de Salud Pública, quien tiene la policía sanitaria y administrativa de los temas sanitarios, encajonó y archivó la investigación contra el doctor Tabaré Vázquez. De la parte penal se encargó el doctor Gonzalo Fernández y logró el rápido archivo de las actuaciones. Los códigos que maneja el doctor Tabaré Vázquez, que a lo largo del tiempo los fuimos conociendo, que son códigos mafiosos, códigos caracterizados por la gratitud frente a quien lo ayudó en momentos difíciles y la conducta vindicativa, es decir, de venganza con respecto a quien de alguna manera confronta o él entiende que lo hostiliza, es absolutamente ya reconocida por el pueblo uruguayo. Entonces con Toma y con Fernández operó ese sentimiento de gratitud mafioso que lo llevó a usarlos, a estos dos operadores, a actividades y a negocios sumamente lucrativos desde el punto de vista económico, personal, individual. Por ejemplo, el doctor Gonzalo Fernández hizo un ejercicio de la profesión caracterizado por la conjunción del interés público con el privado, situación que nosotros denunciamos en varias ocasiones. Pero un poder judicial y un ministerio público corrupto, por la permeabilidad a los poderes políticos y masónicos, determinaron que nuestras fundadas denuncias, fundadas desde el punto de vista probatorio, fáctico y naturalmente de todo el desarrollo técnico jurídico, fueran archivadas. Y así sucedió incansablemente con todos los actos de corrupción de lo que terminó siendo una asociación para delinquir, como lo es el Frente Amplio. Pero ustedes saben que los partidos políticos, cuando llegan al gobierno, comienzan a tomar contacto con el dinero público y con los negocios privados, vale decir los negocios gubernamentales empresariales, se convierten indefectiblemente en asociación para delinquir. Como hay una suerte de alternancia, una suerte de hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, la falsa oposición se convierte en cómplice de la asociación para delinquir. Y así pasó con el gobierno del Frente Amplio y la complicidad de la falsa oposición. Y que no solamente de carácter omisiva, es decir, quedarse quietito, fue una complicidad proactiva. Porque, por ejemplo, en el tema de generar las instituciones y el marco jurídico para la impunidad, tuvieron participación activa, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, votando las leyes del golpe de Estado técnico, vaciando al Poder Judicial de la potestad investigativa, con la complicidad del Poder Judicial, con la complicidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con la complicidad de jueces y fiscales y de los gremios de los jueces y fiscales. Y así se consagró esta maquinaria de impunidad que la dirige el fiscal comunista encubridor Jorge Díaz. Mecanismo de impunidad en el que Toma está institucionalizado. ¿Por qué? Porque a través de la ley inconstitucional
19.483, Ley Orgánica del Ministerio Público, Fiscalía General, el doctor Toma, como secretario de la Presidencia, formaba parte del consejo que daba las directivas generales a los fiscales. En realidad, en la práctica, eso era una gran mentira. No había ningún consejo desde el punto de vista sustantivo. Había un fiscal general que hacía las directivas y los integrantes del consejo iban con mano de yeso y firmaban. Naturalmente, por parte de Toma y del Frente Amplio existía plena confianza en el fiscal comunista. Y así se convirtió en un verdadero zar de la justicia, un verdadero general de la fiscalía, militarizada, despóticamente manejado el tema a través, naturalmente, de lo que es la naturaleza jurídica de servicio descentralizado que tiene la Fiscalía General. Esa impunidad determinó que algunos operadores se sintieran absolutamente más allá del bien y del mal. Es decir, la soberbia de la impunidad. Y hoy, a Miguel Ángel Toma, precisamente la soberbia de la impunidad, y que tiene motivos para estar imbuido de ese estado emocional, por lo que voy a explicar a continuación, le juega una mala pasada. Y en un hecho, aunque con ribetes antijurídicos desde el punto de vista económico, institucional, sustancial, es absolutamente menor comparado con otras actitudes que no fueron denunciadas, que fueron ocultadas, que fueron encubiertas con la complicidad de la falsa oposición. Esto es, vuelvo a repetir, un tema más bien cholulo, más que un tema sustancial. Mire, por ejemplo, en su momento, cuando la DGI llevaba adelante un juicio millonario por aparente defraudación tributaria del empresario del fútbol, hombre fuerte, con vínculos políticos en el país y a nivel internacional, Francisco Paco Casal, el secretario de la Presidencia de aquella época, el doctor Gonzalo Fernández, a nuestro juicio ejerciendo un asesoramiento tras bambalinas de Paco Casal, estaba preocupado por ese juicio y tomó contacto directo, personal, con quien era el director general de la DGI en aquella época, el director general de rentas, Nelson Hernández, manifestándole su preocupación con respecto a esta situación que se había generado entre la DGI y Paco Casal. Adviertan ustedes, secretario de la Presidencia de la República va a plantearle al director general de renta, que el que tenía la manija de la actuación de la DGI con su función esencial, ontológica, de policía tributaria del país, su preocupación en favor de los intereses de un particular, de un privado, en realidad de un cliente particular tras bambalinas. ¿Por qué digo esto con tanta seguridad? Porque tengo el acta en la que declara Nelson Hernández ante la justicia diciendo que efectivamente se dio esa conversación. Naturalmente trató de edulcorar lo que había pasado, de restarle importancia, pero la situación institucional está plenamente probada y no tiene justificación ninguna. Y a nuestro juicio constituía prueba de delito. Pero, sin perjuicio de la actuación de Gonzalo Fernández en ese tema pro Paco Casal, la actuación determinante la tienen 3 funcionarios públicos operando contra los intereses de la DGI, por lo tanto contra los intereses del Estado, del pueblo uruguayo, y en favor de un particular desde sus puestos públicos. Adviertan ustedes la perversidad y antijuricidad del comportamiento, la deslealtad, la traición al pueblo uruguayo.
Toma, fiscal de gobierno, cargo que ejerce actualmente. Borrelli, fiscal de gobierno en aquella época. Y Lorenzo, ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué urden entre los tres funcionarios públicos para perjudicar al pueblo uruguayo, para perjudicarlos a ustedes y beneficiar a Paco Casal? Que la temática de intereses contrapuestos y judicializados entre Paco Casal y la DGI no la debía resolver la DGI, que es quien tiene la función ontológica, sustancial de la política impositiva del país. La tenía que resolver un privado. Sí, lo que están escuchando. Nunca en la historia de la DGI había sucedido algo por el estilo. Doctor, ¿vos tenés conocimiento de que una situación de confrontación entre un contribuyente y la DGI se haya resuelto por la consulta a un estudio jurídico privado que además normalmente pleitea contra la DGI? Absolutamente no. Absolutamente no. Jurídicamente, ¿qué te parece? Un abuso. Un abuso, correcto. Un disparate, un abuso, un atropello. Bien. Pero sucedió. Lorenzo, Toma y Borrelli, con la actuación tras bambalina de Gonzalo Fernández, logran, a través de un dictamen del fiscal de gobierno, que el tema de Francisco Paco Casal con la DGI sea sometida a una consulta privada al estudio Guyer y Regules, para que un abogado tributarista, que resultó ser el doctor Albacete, que todos los días pleiteaba contra la DGI, o seguirá pleiteando contra la DGI, paradójicamente fuera el que dijera si a la DGI le correspondía o no cobrarle los tributos a Paco Casal. Por supuesto, es un estudio privado. Lo moviliza el sentido del lucro capitalista, legítimo. Pero de ninguna manera puede un estudio privado con esas características sustituir a la DGI y erigirse en árbitro de un problema que lo debe dirimir el derecho público. Es un atropello al derecho público. ¿Se dan cuenta? Pero sucedió. La casta política de nuestro país, perdónenme, pero lo tengo que decir en forma más gráfica, la putrefacta casta política de mi país, senadores y diputados que hoy salen a rasgarse las vestiduras por el problema de Juliana, como por ejemplo el ex senador Bordaberry, metieron la lengua en lo más profundo de su cuerpo. No dijeron absolutamente nada. Solo un uruguayo, solo un abogado en este país defendiendo los intereses de ustedes, de todo el pueblo uruguayo, defendiendo la institucionalidad y el derecho público, hizo la denuncia penal. Fui yo. Por las dudas, les digo, el que lo quiera comprobar, ponerle rechazar. Iba a poner, no, pero sí, seguí filmando y ponerle rechazar. Gracias, doctor. Cada vez que te llamen, ponerle rechazar. Entonces, les decía que la denuncia penal la hice yo. Y les quiero dar el expediente. Le quiero dar el expediente a los periodistas del Uruguay, que ayer, por ejemplo, en Santo y Seña y Séptimo Día, tuvieron una actuación bochornosa. Dijeron que iban a presentar informes completos con respecto a la actuación de Toma. Y se quedaron por miedo, por apretados, por cómplices,
en la cholulez. No hablaron del contrato Coimero-ROU-UPM. No hablaron del pacto tributario criminal Mujica-Paco Casal. No hablaron de la modificación del canon de la vía, que lo vamos a abordar ahora después. Este va a ser un video largo y no pretendo que ustedes tengan la atención centrada durante largo rato. Quedará allí para que de a poquito, partido, algunos militantes lo vayan subiendo. Pero esta es la historia de la corrupción estructural del país, con la complicidad de blancos, colorados e independientes, como lo están haciendo ahora. Pero no me quiero distraer, quiero seguir con el orden cronológico que venía. El expediente es el 229-381/2012. Ese expediente verdaderamente deja muy mal parado a jueces y fiscales de mi país. Por eso yo puedo hablar de corrupción del Poder Judicial. Por eso yo me canso de invitar al gremio de jueces y fiscales a polemizar y decirles: aquí hay mucho juez corrupto, hay mucho fiscal corrupto. Y no me pueden decir: usted no ha hecho nada, usted se ha callado la boca, usted es un cobarde, usted no denunció cuando estaba en la actividad de la abogacía. Es falso, yo denuncié. Claro que denuncié. Tengan presente mi denuncia por el tema de Gonzalo Fernández con los Peirano, cuando logra aquella infame ley 18.411 para buscar la anulación de los Peirano. Denuncié al Poder Judicial, que se prestó, el Tribunal de Apelaciones se prestó para llevar adelante una sentencia salvaje. Así que cuidado, yo denuncié en tiempo y forma, como lo estoy haciendo ahora. Yo no tengo fueros. Yo no tengo fueros. Yo no soy un senador que puede decir cualquier cosa y después ampararse en los fueros, aunque haya garganteado que no se iba a amparar en los fueros. Bien, ese expediente, el 229-381, tuvo más de un fiscal interviniendo en el tema y llegó hasta el Tribunal de Apelaciones, porque cuando el fiscal archivó la causa sin hacer pruebas, sin citar a declarar a los implicados, nosotros naturalmente nos presentamos y el Tribunal de Apelaciones, en lugar de defender al pueblo uruguayo, en lugar de defender al Estado, el Estado que le paga los muy buenos sueldos que ganan los ministros del tribunal, eligió a Paco Casal. Yo qué sé, qué raro, ¿no? Eligió a Paco Casal y dijo que el archivo estaba correcto y que yo le faltó decir que era un viejo de miércoles que no tenía legitimación para impugnar y para investigar. No pusieron eso de casualidad. Ganas no le faltó. Entonces, adviertan que la figura de Toma trasciende el aspecto estrictamente político. La figura de Toma tiene gravitación muy fuerte a nivel institucional, fiscalía y poder judicial. Luego viene lo más bochornoso de la historia del país, que la estamos viviendo, la estamos protagonizando, con una gran omisión del pueblo uruguayo, con una gran obsecuencia de la gran mayoría del pueblo uruguayo. Viene el contrato Coimero-ROU-UPM. Viene el encierro, la clandestinidad, el oscurantismo, el antirrepublicanismo y antidemocracia del doctor Tabaré Vázquez, el mafioso.
Una persona que procede así es un mafioso. Se encierra en Finlandia con el dueño de UPM, Walros, para entregar el agua y la tierra del Uruguay. Y por si fuera poco, los recursos económicos y financieros. Y por si fuera poco, la soberanía. Y por si fuera poco, la educación. Con la complicidad de blancos, colorados e independientes. Complicidad que está probada porque luego, cuando el presidente actual Lacalle pudo, por el propio contrato, rescindirlo, eligió el camino del crimen, eligió el camino de la antijuricidad, escogió el camino de la entrega de la soberanía, el agua, la tierra, los recursos financieros y la educación. Eligió el memorándum de entendimiento, aun cuando había tirado piedras desde la oposición, aun cuando el ministro de Transporte actual había dicho, siendo senador, que el contrato era indecoroso y que era entrega de la patria. Pero tal como yo les digo, cuando el partido político llega al gobierno, inmediatamente se convierte en asociación para delinquir. Lo fue el Frente Amplio y lo es actualmente la coalición multicorrupción, que ustedes la conocen por multicolor, pero a la luz del comportamiento criminal, yo la tengo que llamar multicorrupción. Como ustedes verán, mi denuncia de la corrupción estructural no era un problema político con el Frente Amplio. No es un problema político con la coalición de gobierno. Es un problema existencial. Es un problema de que yo estoy viendo que para mis nietos, para mi descendencia, para la descendencia de ustedes, les estamos destrozando el país. Que un conjunto de delincuentes están entregando el país, que una maquinaria de impunidad no hace nada y viabiliza esa entrega criminal del país. Y eso me desespera. Pero así nos tenemos que llegar al tema de UPM, el contrato criminal ROUPM, en el que toma Roballo y García como operadores subalternos de Tabaré Vázquez, principal figura responsable de ese crimen, del contrato coimero, fueron los operadores formales. Firmaron ese contrato en forma ilegal. La casta política, todos estos senadores y diputados, podrían haber acompañado la denuncia del doctor Salle. Denuncia tramitada en el Juzgado de Crimen Organizado, ficha 2-20.026/2017. Ni menos se firmó el contrato. Ni un solo senador, ni un solo diputado de estos que salen a gargantear hoy con el tema cholulo de Juliana hizo absolutamente nada. Estos que están preocupados por unos pasajes con respecto a la entrega de todo esto, tierra, agua, recursos económicos, recursos financieros, cansado. Entonces delegaba todo en toma. No contentos con la entrega a través del contrato coimero, hubo un problema. El contrato, en lo que respecta al canon, establecía un canon importante por el uso de la vía a favor del Uruguay. En una, por lo menos, ante tanta entrega, ante tanto abuso, ante tanta leoninidad por parte de un contrato nulo, Uruguay ganaba en el canon. Para mejor, el contrato decía que si había incongruencias entre lo escrito en inglés y lo escrito en español, debía estarse a lo escrito en español. Y lo escrito en español beneficiaba al Uruguay. Es decir, que ganábamos en una y la ganábamos legítimamente porque el contrato, aun cuando nulo, coimero, inconstitucional, en ese aspecto
beneficiaba al Uruguay. ¿Qué sucede? Cientos de millones de dólares en miles de pasajes de Giuliana por Europa, en miles de entradas de Giuliana a los palcos VIP de los mejores estadios del mundo. No le daba la vida a Giuliana para viajar y entrar en los estadios, con lo que resignó ilegal y criminalmente Toma, Roballo y García. ¿Qué hicieron? Viajaron por sí y ante sí, modificaron el contrato, violaron el contrato, tomaron la redacción en inglés como la válida y le regalaron de la plata de ustedes, mía y tuya, doctor, cientos de millones de dólares. Después que hicieron eso, van al Consejo de Ministros y le dicen al presidente y al Consejo de Ministros: miren que hicimos esto. ¿Qué hacen los delincuentes de los ministros y el presidente de la República? Sacan un decreto convalidando el acto criminal de Toma, Roballo y García. ¿Qué tal? Ni un solo miembro de la recontraputrefacta casta política dijo: esta boca es mía. Hoy salen a pedir informes, a ver dónde viajó Giuliana, qué mina, qué bikini usó Giuliana. Estoy seguro que le van a pedir las tarjetas de crédito. No vaya a hacer cosas que, como Sendik, hasta mallas de Giuliana la hayamos pagado con algún tipo de dinero público. Uno dice esto un poco con ironía para demostrar, entre otras cosas, la cobardía del periodismo uruguayo, ¿no? Que cuando hace un informe no toma en cuenta todos estos temas sustanciales, vitales, de largo aliento, que refieren a la estructura del país para 50 o 100 años para adelante. Bien, ¿por qué para nosotros significa algo importante este aspecto cholulo de Giuliana y Miguel? Porque es un indicio de personalidad. Mi colega y amigo que me va filmando entiende perfectamente bien a qué me estoy refiriendo con un indicio de personalidad, pero se los voy a explicar a ustedes. Con este comportamiento aparentemente antijurídico de Toma, yo voy a ir a los expedientes que han sido mal archivados, corruptamente archivados, por orden de la maquinaria de impunidad, ese agujero negro perverso, y decirles: bueno, señores, a ver, este hombre siente subestimación por el pueblo uruguayo, este hombre siente subestimación por el derecho público uruguayo, este hombre siente subestimación por las instituciones uruguayas, este hombre se comporta con la soberbia de la impunidad. Por lo tanto, es ajustado a derecho, es lógico, es razonable, es necesario que estos comportamientos con apariencia delictiva que ustedes archivaron sean desarchivados y se profundice la investigación. Y fundamentalmente se traiga a declarar a este hombre que nunca declaró en estas causas. Ese es el esfuerzo que vamos a realizar. Toma es un intocable. ¿Por qué digo que Toma es un intocable? Porque Toma conoce toda la putrefacción de los miembros de la casta política. Los tiene a todos tomados, asidos por las partes íntimas. Incluso fiscal general, fiscales, jueces. ¿Qué va a pasar?
Por supuesto, con respecto a los pedidos de desarchivo mío y de investigación, se seguirá en la misma línea del encubrimiento, de la complicidad del Poder Judicial y el Ministerio Público con la destrucción del país. Con respecto a Juliana, no va a pasar nada. Desde el punto de vista, va a decir, es una funcionaria pública, viajó con una misión oficial que tiene el aval de la Secretaría y de la Presidencia de la República. No habrá sido la mejor selección hecha por los funcionarios públicos, pero en definitiva le van a buscar la vuelta para archivar la situación. ¿Por qué? Porque es impensable la formalización de Toma en tanto y en cuanto Toma es un archivo viviente de la corrupción estructural de la casta política. Cuando recién llega el gobierno, nos encontramos en la peatonal Sarandí y me dice, estoy en la operación Lampazo. ¿Qué es la operación Lampazo? Limpiando toda la mugre que dejó el gobierno de Mujica. Y vaya que el gobierno de Mujica, otro gobierno delincuencial, otro sujeto nefasto, otro delincuente del pasado y del presente, había dejado mugre. Mugre que nosotros habíamos denunciado. Mugre vinculada al fútbol. Nosotros denunciamos toda la complicidad de Mujica con Paco Casal. Recuerden que Paco Casal, ¿se acuerdan de aquella foto de Paco con Vázquez? ¿Te acordás? Que le estaba tocando la rodillita. Bien, bastante ilustrativa y sintomática, gráfica de las afinidades, no solamente políticas, sino de las afinidades de los negocios. Con un individuo como Vázquez, que tiene aquella frase, business are business. Yo no sé inglés, pero negocios son negocios. Le voy a comentar otra de Toma. Toma tiene agarrado al Poder Judicial y a la Fiscalía. ¿En qué caso? En el caso de los enfermeros de La Española y de ACE. Aquellos enfermeros que fueron procesados por una cantidad de homicidios y que luego el trabajo conjunto de juez y fiscal, pese a múltiples pruebas contundentes de culpabilidad, terminaron en una heterodoxa, rara, irregular, abnorme absolución. ¿Te acordás, doctor? Exacto. ¿Te sorprendió? Absolutamente no. ¿Pero por qué no te sorprendió? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Les voy a explicar. Ayer, en una forma verdaderamente ridícula, el periodista Nelson Fernández, en el programa Séptimo Día, dijo lo siguiente: llamé a la masonería y me dijeron que Toma no es masón. Yo no sé si Nelson, que tenga un conocimiento personal, nos toma por idiotas, ignorantes o retrasados. Llamé a la masonería, una logia que se maneja absolutamente en el secretismo, la opacidad, la estabilidad. Es como que me diga, llamé al 911 y pregunté a ver si podía venir el patrullero, que había un problema, o llamé a informe de guía. No, Nelson, esas cosas en un periodista veterano son una estupidez. Toma es masón, sin lugar a ninguna duda. Y es un masón muy importante, porque es un masón operador político, operador judicial, operador comercial de la logia. La Española
es un feudo de la masonería. Dentro de ese feudo de la masonería hay 3 individuos que son los señores feudales de la Española. Yo soy socio de Casa de Galicia, que tiene ahora una suerte de relación comercial, así que más vale no me enferme. Más vale no me enferme. Los señores feudales son Toma, Vázquez y Salgado. Tiene desde Cutsa todo el beneficio del fideicomiso, del subsidio, del boleto y del subsidio del combustible. Otro negocio masónico en el que por supuesto está el doctor Toma. Es un pulpo. Miguel es un pulpo. Yo diría, Miguel es un crack. Porque Miguel como Gonzalo conocen al pueblo uruguayo. Y saben que el pueblo uruguayo en un 96% van a condenar a Salle. Y van a adular a Toma y a Gonzalo. Por eso yo no les tengo antipatía. Al contrario, digo, son 2 uruguayos que conociendo la idiosincrasia de los uruguayos saben vivir en el Uruguay. El viejo choto, el viejo nabo, soy yo. Esa es la realidad. Vuelvo a repetir, en este video, el 96% de los uruguayos, porque piensa con la camiseta partidaria, lo van a defender y van a decir, bueno, Salle está resentido porque no entra al Parlamento, Salle está resentido porque no tiene los casos de Gonzalo Fernández, Salle está resentido porque no ganó la guita de Toma. Ese va a ser el razonamiento, porque lo hacen en las redes. Piensen lo que quieran. Me interesa un bledo. Esta es la verdad. ¿Y saben cuál es la satisfacción mía? De ser el portador de la verdad. De ser el vocero de la verdad. Y eso no me lo quita nadie. Y eso no tiene precio. Volvemos al tema de los enfermeros. Había recontra prueba. Había confesiones hechas en presencia de la abogada defensora, la doctora. ¿La conocés, doctor? Doctora ya de años en la profesión. Si hubiera sido el botija este que está en la moto, por ejemplo, o el pistero que está en la estación de servicio de Minas, no había sentencia absolutoria. Y ustedes me preguntarán, pero ¿y por qué los enfermeros sí? ¿Qué tan importantes son los enfermeros? No. El tema de los enfermeros está en otro lado. El tema de los enfermeros no estaba en la parte penal, estaba en la parte civil. Porque como eran dependientes de ACE y de la Española, las reclamaciones civiles de los cientos de casos sospechosos que fueron expulsados por juez masónico penal cuando se hizo la denuncia, porque no eran ni 10 ni 15, eran cientos de casos, que el juez masón no quiso tomar, me expulsó, me echó cuando llevé más denuncias. Significaban un juicio civil, mejor dicho, varios juicios civiles multimillonarios contra ACE y contra la Española. Vale decir, se fundía la sociedad médica masónica, la española. Por eso había que lograr desarticular, desestimar una condena penal por las consecuencias civiles. Porque no es lo mismo ir a un juicio civil, y de hecho se hicieron y se perdieron porque los jueces se fundamentaron en la absolución penal. No es lo mismo hacer un juicio civil con una sentencia de condena, ¿verdad, doctor? Exacto. Que un juicio civil con una sentencia absolutoria. El juez mira la sentencia absolutoria y le dice, está liquidado. Acá no hubo delito, aquí no pasó nada. Aquí la justicia competente dijo que la actuación no había sido ilegal. Por lo tanto, yo no puedo condenar. Eso es lo que normalmente pasa. ¿O estoy equivocado, doctor? Tú que sos civilista. Exacto. Ahí está, correcto. Muy bien. Entonces así las cosas. Pero ¿quién estaba detrás de toda esta operación? ¿Quién estuvo detrás de toda esta operación?
la masonería. Y la masonería desde el gobierno. ¿Y quién estaba en el gobierno y estaba en la española? Grande Miguel. Grande Miguel. Nada personal, sabés bien que no tengo nada personal, es todo institucional. El otro día nos cruzamos en la calle Buenos Aires con Miguel. Casi no lo conozco porque venía tan de sport que casi no lo conozco. Miren amigos, la casta política, el poder, es algo turbio, oscuro, de espaldas al pueblo, todo tras bambalinas. El político se caracteriza por el doble discurso. El político es un gran actor. El político los curte a mentiras. Ahora están las peleas brutales de Raffo con Mujica. No se pelearon por UPM. Por UPM estuvieron todos de acuerdo. En la entrega del país estuvieron todos de acuerdo. Por eso al pueblo hay que decirle, no coman del tupper. No crean toda esta teatralización que hacen los políticos. Vean grandes negocios. Vean esto que yo les estoy diciendo. Vean estas cosas inexplicables. Claro, las familias de los fallecidos no tenían explicación. La vista fiscal fue de Gilberto Rodríguez. La verdad, les digo una cosa, lo aprecio mucho a Gilberto, pero la vista fiscal de Gilberto, Cantinflas era un hombre claro comparado con la vista fiscal que pide la absolución de los enfermeros. No hay quien pueda entenderla. Claro, había que hacer un entrevero de palabras porque las pruebas estaban allí. Tenía que haber una escrituración y conceptualización totalmente confusa para justificar lo injustificable. Como verán, el tema Toma es un tema que tiene connotaciones de toda índole y toda la casta política está comprometida con Toma. Toma es una bomba atómica viviente. Si Toma habla, no queda institución en pie. Hasta la Suprema Corte de Justicia se desploma. Esa es la realidad. Por eso, y para finalizar este largo video y para no cansar a mi colega, desde ya les voy a decir que con Toma penalmente no pasa nada. Toma es absolutamente intocable. Los blancos no están en condiciones de tocar a Toma, porque los blancos son partícipes del contrato corrupto ROU-UPM, son cómplices. Los colorados tampoco y los independientes tampoco, y el Frente Amplio naturalmente, salvo rencillas internas, que indudablemente las hay, porque no se olviden que el tema de Juliana lo saca un Frente Amplista. Es decir, que se ve que hay una interna Frente Amplista con Toma embromada. Honestamente, esa no la conozco. Pero la hay. Miren lo paradójico. ¿Quién lo protege a Toma? Matilde de Gutiérrez Ruiz, blanca, y Daniel Borrelli, amigo, masón, metido en el tema de la DGI con Paco, que ahora se hace el ofendido cuando alguien habla de él, y que naturalmente tiene intereses en salvarlo. ¿Y quién lo ataca? Lo ataca un Frente Amplista. Lo ataca un Frente Amplista que, vamos a decir la verdad, está al frente de un organismo absolutamente inconstitucional. Y esto quiero hacer una apreciación importante. Hay dos institutos, amigos, que hay que eliminar en el país. Uno es el Instituto de Derechos Humanos, que es cómplice y encubridor de la violación sistemática de los derechos humanos durante el gobierno del Frente Amplio. Es más, tuvo entre sus miembros a individuos que estaban en el Ministerio del Interior cuando el Ministerio del Interior torturaba, porque el hacinamiento carcelario, por lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 18.026, es tortura, y no dijeron nada. Y la JUTEP, otro organismo absolutamente innecesario. ¿Por qué son innecesarios? Porque para
las violaciones de los derechos humanos y para los actos de corrupción, la Constitución de la República, artículos 15 y 16, tiene a los jueces. Acá el problema es tener jueces valientes, jueces independientes, jueces con coraje, jueces técnicos, juzgados. ¿Qué JUTEP? ¿Qué institución de derechos humanos? El juez, con la Constitución en la mano, el artículo 15 y 16, vengo a investigar, se mete para adentro del banco, se mete para adentro de la corporación, se mete para adentro de la presidencia de la República, se mete para adentro de las cárceles. Eso es lo que precisamos, no estas porquerías políticas que se convierten en encubrimiento. Estos institutos forman parte de la estructura de la casta política para la impunidad. Había que decirlo. Que no se diga que no se dijo. Bueno, hasta un próximo video.